démosle la bienvenida a Ricardo Coello. Hola, buenas noches. No veo aquí, pero bueno. Oigan, bueno, pues yo vengo esta noche a platicarles un poco de una historia, de un hecho y de una idea que cambió mi vida, que puede cambiar al menos la vida de alguno de ustedes. Yo soy chilango, nací en esta ciudad en 1976, hace 48 años, en el seno de una familia de clase media, baja, común y corriente, que tenía solamente algo distinto con respecto a la mayoría de la gente o de mis amigos con los que yo compartía en ese momento. Y eso que era distinto y eso que hacía distinto esta historia es que en mi casa había una biblioteca. En mi casa mi papá leía, mi mamá leía, y eso hacía, no había televisión, y hizo que mi infancia fuera muy distinta. Hizo que leyera cosas desde niño, incluso que no entendía. Leía cosas, me robaba algo que seguramente los jóvenes no conocen, se llamaba Reader Digest, que era el selecciones que había en ese entonces en casa de mi abuelo. Yo me lo robaba y leía cosas tan tontas como vida bacteriológica del alcantarillado en la Ciudad de México, o cosas que en verdad no eran ni tendrían por qué haber sido relevantes para un niño, y para mí lo eran. Para mí eran importantes. Y así leí muchísimas cosas, muchos libros que cambiaron mi modo de ver, la manera de enfrentar la muerte de un familiar cercano. Hubo una época, un año, en 1986, murieron gente muy cercana a mí por un hecho familiar, y también me hizo cambiar. Yo con 9 años tratar de entender lo que era la vida y la muerte. Entonces, estas historias me ayudaban a abstraerme de ese momento y me hacían entender el mundo de otra manera. Lo que sucedió después, con el tiempo, es que me encontré con un libro que mi mamá me regaló cuando cumplí 15 años. Las obras completas de Jorge Luis Borges. Y ese libro cambió mi vida cuando me encontré con un cuento que al principio leí pensando que era un ensayo, que es La Biblioteca de Babel. Y en este cuento se traza una idea muy simple: la biblioteca infinita, llena de tomos que están desordenados y que solamente contienen palabras o que solamente contienen letras, pero con ningún orden. En realidad sería una biblioteca que no contiene nada, pero que a su vez, en la manera infinita como era, lo contiene todo. Y estos habitantes que el protagonista los busca por tratar de entender qué es lo que sucede con esos libros. Y en ese momento yo entendí que en realidad cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser esa biblioteca y de ser ese conjunto de palabras y de letras que habitan en uno y que puede convertir nuestra historia en cualquier cosa. Y ahí tomé la decisión de comenzar a contar historias. Intenté estudiar en la escuela de escritores, intenté estudiar letras hispánicas en la universidad, y me encontré con una frustración tremenda cuando me di cuenta que no tenía no solo la capacidad ni la disciplina para ser un gran escritor, sino que era un reto muy difícil de lograr. Lo que sucedió después y al poco tiempo es que descubrí algo para lo que sí era bueno, y era para buscar esas historias. Entonces decidí autonombrarme el trabajo de buscador de historias, y fui seleccionando de periódicos, de revistas, de cosas que me contaban mis amigos, y fui un gran coleccionador de historias. A lo largo del tiempo, bajo una circunstancia muy azarosa, me hice amigo de Rodolfo Galindo, y Rodolfo Galindo tuvo a bien conseguirme un trabajo en Televisa como guionista, porque yo vivía en un edificio en la colonia Roma. En la parte de hasta arriba de ese edificio había 9 cuartos en donde vivían 8 muchachas que atendían a las casas que vivían ahí, y yo, que no tenía dinero para mantenerme, que vivía solo porque tenía ya 19 años, y mi papá me dijo: muy bien, para afuera, que le vaya bien, gracias a Dios. Y en ese momento me ofrecieron un trabajo con un título muy peculiar en Televisa que se llamaba Coordinador General de Historias de un programa muy, muy criticado que se llamaba Marta Susana Presenta. Era un talk show.
Lo que sucedió ahí es que tuve la oportunidad de encontrarme por primera vez con el mundo de la televisión. Y después de eso sucedieron muchas cosas. Encontré que había una forma distinta de contar las cosas y que habría un espacio. De ahí vino otra idea que trabajé en Televisa, que terminó buscando casa en TV Azteca, que fue la academia. Empezaron los realities, empezaron muchas cosas y así fue evolucionando hasta el día de hoy. He producido muchas series, más de 30 o 40 series. La serie de Juan Gabriel, la serie de Maradona, la serie de Julio César Chávez, muchas biopics, ideas originales, comedias, películas, pero en realidad lo que he hecho es conjuntar equipos y juntar equipos de personas para que nos ayuden a contar historias. Y hoy, a una perspectiva de tiempo en donde yo volteo atrás y recuerdo el niño que vivía en una biblioteca tratando de buscar algo que contar, encuentro que hay algo en esa búsqueda del pasado que me enseña y me motiva hoy en día, que es hoy qué tristes historias tenemos a nuestro alrededor. El mundo está encontrando cauces muy desordenados hacia lugares a los que como humanidad seguramente no quisiéramos llegar. Y estamos haciendo muy poco por cambiar eso. Desde el punto de vista de los que entretenemos, desde el punto de vista de los ahora llamados influencers, y hay muy pocas cosas y todo eso tiene que ver con el poco acceso a la calidad del entretenimiento. El entretenimiento no tiene calidad en el mundo en donde vivimos y cada vez es más difícil acomodar contenido de calidad. Lo que sucede cuando yo voy a empresas como Netflix, como Amazon, como Disney, como Warner, es que cuando llegas con una gran idea creada por un gran equipo, acaban por decirte, no, lo que yo estoy buscando es una comedia romántica. O lo que yo estoy buscando es otra pareja de enamorados que se conocen en la Condesa, que después se separan y acaban juntos un año después. Es como la búsqueda de la misma historia una y otra y otra y otra vez. Y eso es muy triste para mí. Y cada vez se valora menos el trabajo artístico que hay detrás de eso y cada vez es menos eficiente la forma en la que trabajamos y en la que nos encontramos con las historias. Lo que está sucediendo es que la labor de los productores cada vez es menospreciada. Ahora inventaron una figura que se llama showrunner, que es alguien que corre un show, o lo entiendo así en Estados Unidos, que escribe, que dirige, que hace todo, y en nuestro país, en México o en América Latina, el showrunner no, es un ejecutivo de una empresa que tiene dinero para producir algo, que pone ese título de alguna manera sobre un proyecto que alguien más le lleva, del cual se apropian y le dice cómo tiene que ser contado o cómo tiene que ser escrito. Lo que está sucediendo es que están matando nuestra forma de interactuar con la gente y nuestra forma de llevar proyectos de calidad hacia la gente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para defendernos de ese proyecto? ¿O qué es lo que podemos hacer para poder colocar nuestras historias hoy en esta lucha de pantallas y en esta gran invasión de contenidos que hay hacia un lugar? Lo que podemos hacer es, en la retrospectiva de esta biblioteca infinita, pensar en las posibilidades infinitas que tenemos y defender nuestras ideas de manera revolucionaria. Hoy las plataformas, después de pensar que monetizando de manera individual los contenidos podían acaparar el mercado, fracasaron. Lo hicieron todos menos dos compañías: Amazon, que monetiza de otra forma, y Netflix, que sí monetiza a partir del alcance. Pero las otras plataformas se toparon con un nuevo modelo que no funcionó para ellos. El modelo de suscripción y el de que alguien tenga que pagar por acceder a ese contenido cada vez es más complejo. Y ahí es donde hay una oportunidad para nosotros como creadores de volver a acercarnos y de volver a trabajar respetando el trabajo artesanal que lleva el llevar una idea a cabo, el poder respetar la visión de un director, la visión de un productor, la visión del talento de participar dentro de un proyecto y el poder construir una historia grande. A final de cuentas, lo que tenemos que hacer y hacia donde tenemos que trabajar es hacia la
hacia la coproducción, hacia poder volver a monetizar nuestro contenido de manera colaborativa entre muchos. Y al unirnos nosotros, vamos a poder colocar de nuevo ese proyecto en las plataformas. De otra manera, eso va a ser imposible. Entonces, regresando de nuevo a este punto, básicamente lo que sucede con las historias hoy en el contenido es muy simple. Estamos abrumados por una invasión de contenido que no tiene pies ni cabeza, que después de la pandemia las plataformas reaccionaron sobreproduciendo ideas que no son buenas ideas y que cada vez son menos exitosas, pero que también mató nuestra capacidad de funcionar en territorios naturales como era la exhibición en cine o como lo era ir a una venta, a una televisora que hoy ya no tiene el dinero para poner nuestros contenidos. Lo que hoy tenemos que hacer es de nuevo trabajar con ellos, pero trabajar en conjunto con los modelos de multiventanas y poder llevar estas empresas y poder llevar, porque las ideas que se presentan a ellos son una empresa, y estos negocios que puedan ser para ellos rentables como modelo de adquisición, pero que nos permitan producir estas ideas de manera eficiente dentro de las plataformas. Básicamente, el mensaje es muy claro. Hay que voltear a ver de dónde venimos para saber en dónde estamos parados y tratar de entender hacia dónde queremos ir. Hoy no hay una línea clara narrativa dentro de la oferta que existe en los modelos de producción, como no la hay. Y básicamente lo que tendríamos que hacer sería voltear y entendernos a nosotros como creadores y respetar lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlos hacia esta nueva forma de interactuar con los modelos de creatividad y los modelos de eficiencia. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Cueto. Que estén muy bien.